Vamos a comenzar una serie que trata acerca de ser guiados por el Espíritu Santo. La pregunta tiene que ver precisamente con qué tan dependiente fui durante la semana al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces me percaté que no solamente malentienden la pregunta, sino que también no saben identificarlo en sus vidas, porque en realidad la enseñanza del Espíritu Santo no es clara en su vida. Entonces por eso vamos a tratar de comprender, de considerar nuestra vida a la luz de ella, y también vamos a hacer un descanso en la serie de Hebreos, precisamente porque sé que está un poco cargada, que es un poco abrumadora quizá para muchos. Entonces vamos a estar haciendo lo que con Génesis, vamos a comenzar, vamos a hacer espacios, vamos a volver para cargar ahí, renovar fuerzas, ánimo y continuar con la carta. Entonces vamos a orar para comenzar. Señor, muchas gracias por tu maravilloso cuidado hacia nuestra vida. Mira que vamos a comenzar con un tema que es importante para nuestra vida cotidiana, que es importante para nuestra vida, que no solamente es importante para nuestra vida, sino que hemos de vivir por tu Espíritu, que es por medio de quien tú nos llamas a la vida cristiana. Pero sin duda alguna, Señor, hemos estado expuestos a muchas enseñanzas, unas incorrectas, otras que no son bíblicas, otras que surgen de misticismo. Entonces, Señor, ayúdanos a poder centrar primeramente tu persona como el Espíritu Santo, pero también entender quién eres tú como Dios, ¿verdad? Dentro de lo que tú has revelado. Y entonces vivir a la luz de tu Espíritu Santo y de tu obra. Por lo tanto, Señor, ayúdanos, guíanos, ayúdanos a entender y comenzar a ver en nuestra vida qué es ser hombres y mujeres que vivan por tu Espíritu, en tu Espíritu y a través de tu Espíritu. Entonces, Señor, ayúdanos para eso. Ayúdame a mí a ser claro, a no ser quizá contencioso, sino a ser humilde en compartir esto de una manera sensata, clara. Incluso líbrame de la arrogancia, Señor, que pueda experimentar en este tema. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta serie, o es una miniserie, de hecho no es una serie completa, vamos a ver, miniserie, ¿verdad? La he titulado Viviendo en el Espíritu. Entonces, vamos a estar viendo una serie de pasajes que nos van a ayudar a entender esta gran verdad. Vamos a ir despacio, vamos a ir asegurándonos de entender y aplicar a nuestra vida lo que vamos aprendiendo. Así que no importa si hay alguien nuevo, no importa si nos visitan por primera o segunda vez, si son tus primeras veces yendo incluso a una iglesia, o si tienes tiempo ya caminando con el Señor. Esta serie es para todos y me incluyo aquí. Entonces, este mensaje es meramente la introducción a toda esta serie. Y es importante pues que pongamos una plataforma para entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Si queremos vivir a la luz del Espíritu Santo, nosotros debemos entonces entender quién es Dios. Y para eso, vamos a ir a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y lo primero que vamos a ver tres encabezados, y el primer encabezado es un solo Dios. Hermanos, nosotros creemos en un solo Dios. Génesis 1:1 nos lleva
al principio de la creación. Nos lleva a ese momento que antecede a la creación misma. En ese momento, antes de que todo existiera, Dios ya estaba. Es importante que aún los jóvenes, los adolescentes, pongan mucha atención a esto. ¿Sí? En ese momento, antes de que todo existiera, Dios ya estaba. No había tiempo, no había espacio, no había materia, no existía absolutamente nada, pero Dios ya era, Dios ya existía. Este ser no es algo como si fuera una cosa, es alguien. No es una parte de la creación, sino que está fuera de ella. O sea, Él creó todo. Él estaba fuera de todo. Y luego creó todo. Es trascendente. La palabra trascendente quiere decir que está más allá de todo. Que es más grande que todo. Que tiene incluso otras leyes. ¿Sí? Que no se rige por las mismas leyes de lo creado. Que está separado de todo lo creado. Y es por eso que cuando tú ves Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, había un principio y antes del punto cero del tiempo, del espacio, de la materia, ya estaba Dios. Hay un momento determinado, en ese momento determinado, Dios habló. Y entonces, a través del poder que Él ejerce, a través del poder de su palabra, Él crea todo. La nada no puede producir algo por sí sola. Pero Dios habló. Y el tiempo comenzó. El universo, hermanos, obedeció a la voz de Dios. Entonces, lo que no era, comenzó a ser. Por lo tanto, Dios es el autor de todo. Creó, ordenó, formó, sustentó y aún hoy lo sigue haciendo. Entonces, es por eso que la Biblia constantemente nos hace afirmaciones como estas. Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿qué? Tú eres Dios. Porque antes de que todo lo creado fuera, Joel, ya estaba Dios. Y todo puede pasar. Todo. Y Dios va a permanecer. Él estaba desde antes. De Él procede todo. Y si todo acabara, si todo sucumbiera, Él se mantendría firme. Este ser posee, hermanos, toda la perfección infinita. Toda la perfección infinita. Nuevamente, este ser posee toda la perfección infinita. Es infinita. No es cualquier perfección. Su ser y todas las virtudes son completamente libres de limitaciones o de imperfecciones. Es decir, su poder no tiene límites, su hermosura no tiene límites, ni tiene comparación. Cuando tú lo comparas con sus criaturas, no hay nada que se le iguale.
cuando se le compara con ella, su grandeza es sublime y su majestad es inefable. Por eso, cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y ellos vieron todas esas señales, todos esos milagros, esos prodigios, cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, después de ver todo eso, Éxodo 15:11, fíjate lo que dice: ¿quién como tú? ¿Entre los qué? Dioses, oh Señor, ¿quién como tú? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Hermanos, Dios no tiene comparación. Si quisiéramos hablar de una manera más profunda, me gusta lo que dice la confesión de fe de las iglesias Gracia Soberana acerca de Dios. Mira, vamos a leerlo. Es un parrafito grande. Dice: existe un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su poder, en su ser, poder y perfecciones. Dios es eterno, independiente y autosuficiente. Tiene vida en sí mismo, sin necesidad de nadie ni de nada. Él es espíritu trascendente e invisible, sin limitaciones ni imperfecciones, inmutable, y está presente en todo lugar con la plenitud de su ser. Su conocimiento es exhaustivo, incluye todas las cosas reales y posibles, de tal modo que nada, presente, pasado o futuro, está oculto a su vista. Dios no está dividido en partes, sino que todo su ser, incluyendo todos sus atributos. Él es totalmente santo, amoroso, sabio, justo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y veraz. Nuestro Dios es la fuente infinita de todo lo que es, quien creó todas las cosas, y todas las cosas existen por Él y para Él. Él es supremamente poderoso para llevar a cabo toda su santa y perfecta voluntad, y gobierna sobre su creación con absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor. Por ser trascendente, Dios es incomprensible en su ser y en sus actos. Sin embargo, se revela a sí mismo de tal forma que nosotros lo podemos conocer verdaderamente y personalmente. Hermanos, aunque no vamos a ver cada una de estas cosas, quiero que tengas una idea de la grandeza de Dios y que seas asombrado por Él. Ahora, ya está esta pregunta: ¿cómo deberíamos vivir sabiendo que Dios es quien creó todas las cosas? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que todas las cosas existen por Él? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que todas las cosas son para Él? Hermano, ¿cómo debe hacernos sentir el hecho de que Él es supremamente poderoso para hacer su santa y perfecta voluntad? Y que quien gobierna su creación en absoluto dominio, justicia, sabiduría y amor es Él. Porque a veces nosotros pensamos todo lo contrario. A veces pensamos que Dios no es poderoso, que no tiene todo el control, que Dios debe hacer lo que nosotros queremos y que las cosas que Él creó son para nosotros. Y cuando Él en su soberanía decide que las cosas no salgan como nosotros esperamos, entonces nosotros nos enojamos y nos olvidamos de una verdad fundamental: Él es Dios y no nosotros. Entonces, una verdad muy fundamental que debemos entender es que aunque Dios es uno,
también es una Trinidad. Es tres. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. ¿Qué significa que Dios es trino? Aunque la palabra Trinidad no aparece como tal en la Biblia, la verdad que representa sí está presente desde el principio hasta el fin de la Escritura. A lo largo de la revelación bíblica, de esa revelación de Dios, de su persona, Dios se ha dado a conocer como un solo Dios, eterno y verdadero, que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunas verdades de esto. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos de la Biblia, nosotros ya podemos ver algunos indicios de esta realidad. En la creación del ser humano, nosotros, ¿verdad?, podemos ver que Dios dice en Génesis 1:26, hagamos, ¿a quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a. ¿Sí notan aquí esa verdad? Aunque se use el plural, o sea, muchos, al hablar, el texto inmediatamente dice que Dios creó al hombre a imagen suya. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. Entonces eso debe llamarnos la atención. Cuando Dios muestra algo importante, Dios habla en plural, pero actúa como uno. Aquí hay una pluralidad en su forma de hablar, pero unidad en su acción y naturaleza. Entonces, este patrón constantemente se repite en otros momentos muy claves. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dice, Génesis 3:22, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ¿qué? El bien y el mal. Cuando vino la torre de Babel, cuando el hombre fue rebelde y comenzó a construir la torre de Babel, en Génesis 11:7, fíjate lo que dice: bajemos y confundamos su lengua. Aunque es claro que hay un solo Dios actuando, hermanos. Él se refiere a sí mismo en plural, lo cual nos da una pista temprana de que su naturaleza es plural, ¿verdad? Aquí no se nos dice cuántos, sino simplemente es plural. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia afirma con toda claridad, hermanos, que hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4, mira lo que Dios les dice a Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, esto establece una base firme. No hay varios dioses, sino uno solo, que se revela de una manera única. Ahora, vamos a ir un poquito más al Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, la pluralidad de personas dentro del único Dios se revela de una forma más clara. Por ejemplo, uno de los momentos más evidentes es el bautismo del Espíritu Santo. Allí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, por ejemplo, Mateo 3, 16, 17. Fíjate lo que dice: después de ser bautizado, Jesús ¿qué? Salió del agua. ¿Jesús era el Hijo de Dios? Sí. ¿Quién fue el que descendió como paloma? Ahora, hermanos, no es una paloma, es como paloma. O sea, descendió de arriba en una forma que nosotros no entendemos. El autor quiso decir como paloma para que entendiéramos la referencia, pero no es una paloma, así que no van a andar mañana con una paloma caminando con el Espíritu Santo.
¿Me explico? Entonces, es como paloma, es un símil, es una referencia. Entonces, ¿y qué hace el Padre? Se abre el cielo y una voz se oye y dice que este es mi Hijo amado. Entonces vean aquí, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo está saliendo del agua, el Espíritu Santo está descendiendo y el Padre está hablando. O sea, hermanos, entonces cuando nosotros ponemos ejemplos incorrectos como el agua, el tiempo, el huevo, cosas así, esos son errores garrafales al no entender la Trinidad. Porque el Padre no es el Hijo, ¿sí te fijas? El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Ahí están los tres personas, pero están actuando cada uno en su rol, como lo vamos a ver ahorita, pero sin dejar de ser un solo Dios. Es decir, hay un Dios que se manifiesta en tres personas, que son tres personas, pero es un solo Dios. Ahora, ahorita vamos a tratar de definir la Trinidad, ¿sí? Entonces, en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, ve lo que sucede aquí. Él los instruye a ir y predicar y les dice que vayan en los nombres ¿de quién? ¿Se siguen que no dice nombres? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no dice en los nombres, dice en el nombre, sino en el nombre singular. Tres personas, un solo ser divino. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo también muestra estas verdades en su enseñanza. 1 Corintios 12, 4 al 6. Mira lo que dice. Ahora bien, ¿sí? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es Él. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es Él. Pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas. Entonces es interesante. Hermanos, ¿cómo explicamos la Trinidad de una manera sencilla? Para entender mejor esta doctrina podemos resumirla con tres afirmaciones claves. La primera es que Dios es tres personas. Dios es tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no son lo mismo. Son tres personas. Cada uno tiene su persona y su rol. Jesús habla al Padre, por ejemplo, en las oraciones. Y promete que Él les va a enviar al Espíritu Santo. Y entonces estos textos nos muestran claramente que son personas distintas. Cada persona, en segundo lugar, es plenamente Dios. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? No es el Padre Dios solamente, no es Cristo Dios solamente, ni es el Espíritu Dios solamente. Los tres son un Dios. ¿Sí? El Padre es Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es reconocido como el Creador y Señor soberano desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué pasa con el Hijo? El Hijo es el Verbo. Dice que es por medio de Él que fueron creadas todas las cosas. Juan 1, 1 al 3. Jesús entonces no fue creado, sino que existe desde la eternidad. Y el Espíritu Santo es Dios. Pedro dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Y Pablo también dice que el Espíritu habita en los creyentes como Dios mismo. Y además, Mateo pone al Espíritu junto al Padre y al Hijo. Entonces, todo esto vamos a desgranarlo más adelante, pero yo quiero que veas que los tres tienen el mismo nivel.
¿verdad? Entonces, hay un solo Dios. La Biblia lo afirma de forma directa y repetida. Yo soy el Señor y no hay otro. Dios es uno, Romanos 3:30. Hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5. Entonces, hermanos, nosotros no creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios. Y entonces adoramos al Dios trino y verdadero. Es cierto que la doctrina de la Trinidad es un misterio, ¿verdad? Pero no es una contradicción, y eso quiero explicarlo. No es una idea inventada por teólogos, ¿ok? No es una idea inventada por teólogos, sino es una verdad que ha sido revelada por Dios mismo. Y es algo que no podríamos haber imaginado por nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces Dios es eterno y no cambia, Él se manifiesta. Esa construcción, ¿verdad?, del conocimiento de Dios viene a ser porque Él se comenzó a dar a conocer. Él no se hizo un Dios trino como pasó o con el paso del tiempo. Él era un Dios trino desde el principio. Él es un Dios trino y será un Dios trino. Y al paso de la revelación bíblica, Él se fue dando a conocer. Por eso, hermanos, no debemos tratar de explicarlo con ilustraciones humanas, como ya dije, como el huevo, como el agua, como la luz, ¿verdad? Porque todas esas quedan cortas o llevan errores. Pero, ¿cómo definimos la Trinidad? La Trinidad la podríamos definir como un Dios, ¿verdad? Un solo Dios que posee una misma sustancia y esencia, pero 3 en persona. ¿Sí? Nosotros creemos un Dios que tiene una misma sustancia y una misma esencia, pero es 3 personas. Cristo tiene la misma sustancia que el Padre. Tiene la misma esencia que el Padre. Cristo, ¿verdad?, tiene la misma sustancia que el Espíritu Santo. El Espíritu tiene la misma sustancia y esencia, la misma composición que el Hijo y que el Padre. Entonces, hermanos, hay algo muy importante con esto. Que Dios es uno. Que Dios es 3. Pero también que Dios salva. Y vamos al tercer encabezado. Dios salva. Cuando hablamos de la salvación, muchas veces pensamos solo en Jesús como el Salvador. Pero la Biblia nos muestra que toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan, ¿sí?, activamente en el plan de redención. O sea, en ese plan de rescate. Cada persona, hermanos, tiene un rol distinto y juntos obran en perfecta unidad para llevar a cabo esa salvación de su pueblo. Entonces, comprender esto no solo nos ayudará a tener una visión más completa de Dios, sino también a vivir en gratitud y adoración por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver qué hizo el Padre, qué hizo el Hijo y qué hizo el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Padre? ¿Cuál es el rol del Padre? Hermanos, el Padre es el que planeó nuestra salvación. ¿Sí? El Padre planeó nuestra salvación. Él, el Padre, es el iniciador del plan de redención. No fue algo que comenzó cuando Adán pecó o cuando Jesús vino al mundo. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Esto nos indica, nos enseña que la salvación fue pensada desde antes de la eternidad como parte, hermanos, de su propósito soberano. Entonces,
antes de que en el principio Dios creara los cielos y la tierra, Él ya nos había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Padre es quien, movido por su amor y por su voluntad perfecta, diseñó el plan de salvación. Él eligió a un pueblo, Él preparó el camino y determinó enviar a su Hijo para salvarnos. No lo hizo porque vio algo especial en nosotros, sino porque fue por pura gracia, nos dice Romanos. Entonces, además, es el Padre quien recibe de vuelta al pecador arrepentido, quien lo adopta como sus hijos y luego le da una herencia eterna. Entonces, en Cristo ya no somos sus enemigos, sino somos amados. Y somos hijos de ese Padre que nos eligió antes de la fundación del mundo, que ideó un plan de salvación, ¿verdad? Antes de que pecáramos nosotros. Esta verdad nos muestra que la salvación entonces no depende de nosotros, ni de nuestras obras, sino del amor eterno y soberano del Padre que decidió salvarnos antes de que nosotros existiéramos. ¿Te fijaste? En segundo lugar, el Hijo. ¿Qué hace el Hijo? ¿Cuál es el rol del Hijo? Bueno, hermanos, el Hijo ejecuta ese plan. Jesús, ese Hijo eterno, es quien lleva a cabo ese plan. Él se encarnó a su debido tiempo. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios y vivió una vida perfecta de obediencia, algo que nosotros no hemos podido hacer. Esa vida perfecta fue nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa vida de obediencia perfecta fue algo que nosotros entonces no hemos podido hacer, y su vida fue sin pecado. Y entonces cuando Él murió en la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados. Por eso Isaías dice que Él cargó nuestros pecados, llevó nuestra culpa y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Su sacrificio fue necesario para que la justicia de Dios fuera satisfecha. No era suficiente con que Dios nos perdonara, El pecado debía ser castigado, y Jesús voluntariamente tomó ese castigo por amor. En la cruz, el Hijo obedeció perfectamente al Padre, y por medio de su sangre, Él abrió un camino de reconciliación para nosotros los pecadores delante de Dios. Pero su obra, hermanos, no ha sido terminada. No terminó en la cruz. Jesús resucitó, Él ascendió al cielo y hoy intercede por ti y por mí como nuestro sumo sacerdote, como lo hemos visto en Hebreos. Y por Él tenemos acceso a nuestro Padre. Y tenemos seguridad de que vamos a estar en paz con Él y de que vamos a estar con Él por toda la eternidad, porque Él cumplió todo lo que el Padre había ordenado y pagó el precio y aseguró nuestra salvación y nuestro rescate. Entonces, mira qué maravilloso es Jesús. Si te fijas, entonces no fue solamente el Padre, no fue solamente el Hijo, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Cuál es su rol, hermanos? En tercer lugar, el Espíritu Santo aplica la salvación a nuestra vida. El Espíritu Santo es quien lleva ese plan eterno y esa obra perfecta de Cristo a nuestro corazón. Sin el Espíritu Santo, sin su acción, aunque Jesús hubiera muerto, nadie podría ser salvo.
Es el Espíritu Santo quien cambia nuestro corazón, quien lo regenera. Es decir, es quien le da vida espiritual. Él nos convence de pecado, nos muestra nuestra necesidad de Cristo y entonces nos da fe. Una vez que creemos, lo que hace el Espíritu Santo es de que nos sella como propiedad de Dios. Cuando nosotros creemos, Él nos sella y nos pone ese sello que dice, ahora tú eres de Dios. Y eso hace que tengamos una seguridad de salvación y comience en nosotros una obra perfecta de transformación. Y digo perfecta porque aunque aquí la veamos imperfecta, esa obra va a concluir. Y esa obra va a concluir y va a ser asegurada porque Él habita en nosotros. Él viene a quedarse con nosotros. Él habita en nosotros, nos consuela, nos enseña, nos capacita para obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, a lo largo de toda nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Él nos va cambiando, nos va formando cada día más a la imagen de Cristo. Es, hermanos, esa obra constante, aunque invisible, la que sostiene nuestra fe, la que nos fortalece en las pruebas, la que nos ayuda a perseverar hasta el fin. Entonces, no somos solo salvos el día que creímos, sino continuamos porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque Él sigue obrando en nosotros cada día. Entonces, la salvación es obra del Dios Trino. El Padre la planeó, el Hijo la cumplió y el Espíritu Santo la aplicó. No se trata de 3 salvaciones, sino de una obra perfecta hecha por el único Dios verdadero en 3 personas. Al ver esto, solo nos queda rendirnos en adoración y vivir agradecidos por tan grande salvación hecha por tan grande Dios. ¿Por qué hicimos todo este viaje hoy hasta aquí? De manera bien sencilla diré que es una introducción para que podamos entender lo que significa vivir en el Espíritu. Si Dios es tan grande, tan majestuoso, tan sabio, y si ha hecho tanto por nosotros en su plan eterno de salvación, como ya hemos visto, ¿verdad? Al considerar la obra del Padre que nos eligió, al Hijo que nos redimió, al Espíritu Santo que aplicó esas cosas a nuestra vida, entonces la gran pregunta es, ¿cómo debemos vivir ahora? Hermanos, no hay forma de responder a esto sin hablar del Espíritu Santo. Porque aunque muchas veces se pasa por alto o se malinterpreta, la vida cristiana depende completamente del Espíritu Santo. Así como no podemos salvarnos por nuestras fuerzas, tampoco podemos vivir como cristianos por nuestras propias fuerzas. Desde el principio hasta el fin, la vida cristiana es una vida por el Espíritu Santo. Pero aquí es donde surge el problema. Cuando hablamos de vivir en el Espíritu o de depender del Espíritu Santo, muchos se sienten confundidos. Algunos lo asocian con experiencias místicas, otros a emociones o impresiones subjetivas. Algunos se imaginan una voz interior que les dice qué hacer. Y otros, quizá muchos de nosotros, simplemente no sabemos qué significa todo este rollo. Y eso es como tener un vehículo muy hermoso, con el tanque lleno, pero sin saber cómo encenderlo. Tenemos los recursos espirituales, pero ¿qué creen? No sabemos cómo usarlos. Por eso es importante que hagamos una pausa
Entonces nos hemos detenido, ¿verdad?, en nuestra serie de Hebreos para ver esta miniserie de Viviendo en el Espíritu. Y quién sabe si nos tardemos más, ¿verdad? Mis planes son no detenernos mucho tiempo, pero posiblemente, y quién sabe si el Espíritu quiera que nos detengamos más, ¿verdad? Quién sabe. Entonces, vamos a ver para entender si hemos sido salvos, ¿verdad?, por su obra, pues entonces también vivir por su obra. Y no estar viviendo por nuestras propias fuerzas, por nuestras emociones o nuestra sabiduría. Necesitamos aprender a depender, pues, de su Espíritu. Entonces, hermanos, andar en el Espíritu no es opcional para un cristiano. Según el apóstol Pablo, no puse estos textos ahí, pero dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Y les está hablando a creyentes. O sea, si el Espíritu te dio vida, es el Espíritu el que te debe guiar también. Y no es una sugerencia a una etapa más espiritual o que debes ir al siguiente nivel. No. Está diciendo que tú y yo debemos, si hemos recibido la vida del Espíritu, hemos de andar por el Espíritu. No es un privilegio, es lo que es la vida espiritual. Así que, hermanos, esta serie no es para los que se sienten espirituales, o no, es para todos. ¿Sí? Andar en el Espíritu es la respuesta al Evangelio. A veces tratamos de vivir una vida de nuestras propias fuerzas. Aquí entonces el llamado es, si tú ya has creído en Cristo, si has sido salvado por la gracia del Dios Trino, mi llamado para ti hoy es este. Deja de vivir por tus fuerzas, ¿verdad? El mismo Espíritu que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, es el que quiere guiarte cada día. No necesitas ser más fuerte, sino necesitas ser más dependiente. Nota eso. No necesitas ser más fuerte, sino necesitas ser más dependiente. Así que esta semana, acércate al Señor con humildad y dile, Espíritu Santo, enséñame a depender de ti en lo cotidiano, a vivir y obedecer tu palabra, a escuchar tu guía y a vivir no para mí, sino para Cristo que vive en mí. Esa es la vida cristiana. Una vida no espectacular, sino una vida rendida. No una vida perfecta, sino una vida dependiente. Yo te animo a que des ese paso si nunca antes lo has hecho. Y si tú nunca lo has hecho, si tú no has rendido tu vida a Cristo, pues yo te digo que esto no es meramente un tema teológico, que Él puede cambiar tu vida, puede traerte vida espiritual a ti. Él está esperando no que te vuelvas religioso, Él está esperando no que meramente seas moldeado, Él está esperando que Él no espera que cambies por tus propias fuerzas porque no puedes hacer eso. Él quiere verdaderamente que te acerques a su Hijo, que murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y Él te llama al arrepentimiento y a la fe. Así que confía en Él, tal como eres, y deja que Él sea el que te cambie. Recibe el perdón, recibe la vida eterna y recibe el regalo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un regalo que Él nos da. Entonces, no dejes pasar ese día. Él es real, Él es fiel y Él llama a nuestro corazón. Entonces, hermanos, yo les animo a meditar en todo esto, porque vamos a ir viendo tema tras tema cada domingo de cómo vivir, ¿sí?, en el Espíritu. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, la hacen en su grupo de casa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tú has sostenido nuestras vidas y hemos menospreciado a tu Espíritu Santo. Hemos olvidado que tú estás con nosotros, que tú estás en tu trono, que Cristo está
intercediendo por nosotros, pero que tú, Señor, has enviado a ese Espíritu que nos ha dado vida. Así que, Señor, rogamos porque nos hagas conscientes de tu presencia, nos guíes, pero también nos hagas humildes para reconocer esa presencia y vivir en humildad y dependencia de ella. Perdónanos por las veces que quizá hemos sido conscientes y hemos actuado en rebeldía a lo que tú has hablado. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.